Hola, bienvenidos a mi canal, soy Logarithman y como sabéis mi misión es evitar que suspendáis matemáticas. Para eso, en el vídeo de hoy, lo que vamos a hacer es resolver el ejercicio 5 del modelo de selectividad de matemáticas de ciencias sociales de la Comunidad Valenciana. Os recuerdo que en el canal he ido subiendo los distintos ejercicios, son 6 en total, llevo ya 4 hechos, haré el quinto y después subiré el sexto también. Vamos con él. En este ejercicio 5 nos dan una función y nos dicen que esta función define los beneficios de una empresa en miles de euros durante los 6 primeros años. Nos dicen en los 6 primeros años, ¿de acuerdo? Luego podemos poner que la t se está moviendo de 0 a 6. Empezamos en el 0 porque poner valores negativos significaría viajar al pasado y no podemos. Y la primera pregunta que me dan, me dicen ¿cuándo la empresa tuvo beneficios y cuándo pérdidas? Antes de empezar, beneficios, que la empresa tuvo beneficios significa que el valor de esta función será positivo y cuando tuvo pérdidas, eso significa que el valor de la función es negativo. Entonces lo que tendríamos que ver aquí es cuándo la función es positiva y cuándo es negativa. ¿Cómo se hace eso? Pues en primer lugar se iguala la función a 0, veremos cuándo nos da 0, que serán los puntos de corte con el eje X, en este caso que representa a la t, y a partir de ahí veremos los intervalos donde es positiva y donde es negativa. Vamos a resolver primero la ecuación. Esto es una ecuación polinómica de grado 3, pero como todo va con t, yo puedo sacar factor común, la t, ¿de acuerdo? No hace falta que acudáis a Ruffini. Si saco factor común la t, me queda esto. Siempre que yo tengo una expresión de esta manera, una solución es t igual a 0 y el resto de soluciones vienen de resolver la ecuación que queda dentro del paréntesis. Es una ecuación de segundo grado, por lo tanto, para resolverla utilizaremos la fórmula. En este caso de soluciones me dan el 3 y el 5, además del 0, por supuesto. Entonces, ¿cómo vemos cuándo tuvo beneficios y cuándo pérdidas? Pues vamos a escribir una recta. Esta recta, como veis, la tengo que hacer del 0 al 6, porque es donde me dicen que iba la función. La función me dice que eran los beneficios de los 6 primeros años, no me dicen que sea más allá, con lo cual me tengo que parar en el 6. Las soluciones que me han salido, el 0 ya está puesta, y el 3 y el 5 los tengo que escribir también. ¿Qué tendré que hacer ahora? Pues lo que tendré que hacer es dar algún valor a la función en este intervalo, otro en este y otro en este. Tendré que hacer f, por ejemplo, de 1, que es un valor que está aquí, otro aquí sería f de 4 y f, por ejemplo, de 5,5. Lo hacéis con la calculadora, sustituís y veis que va saliendo lo siguiente. ¿Qué me están queriendo decir estos resultados? Me están queriendo decir que en este intervalo hubo beneficios, que aquí hubo pérdidas y que aquí volvió a haber beneficios. Entonces, ¿cómo respondemos a cuándo la empresa tuvo beneficios y cuándo pérdidas? Pues diremos, tuvo beneficios los 3 primeros años y luego del quinto al sexto, que escrito en matemáticas sería, decimos que tiene beneficios aquí, nos queda la duda de saber qué ocurre en el 6. Sabemos que en el 0 nos da 0, por eso no lo cogemos, y en el 3 también nos da 0, igual que en el 5, pero ¿qué ocurre en el 6? Para saber si cogemos o no ese intervalo, pues vamos a hacerlo. Si calculáis f de 6, con la calculadora lo hacemos y vemos que nos da positivo. Por lo tanto, ahora de hablar de los beneficios, el 6 lo podemos coger, pondremos corchete. ¿Y cuándo tuvo pérdidas? Pues lo que me está diciendo aquí, del 3 al 5, en este caso tengo claro que son paréntesis todo el rato, porque tanto el 3 como el 5 me han salido al igualar a 0, o sea, tiene valor 0, no hay ni beneficio ni hay pérdida. Con esto quedaría resuelto el apartado A. Si queréis copiar, pausáis el vídeo y lo copiáis y yo continúo con el B. De acuerdo, ¿qué nos dice el apartado B? Bien, nos pregunta cuándo se alcanzó el máximo beneficio y cuál fue ese máximo beneficio. Siempre que en un problema nos hablen de máximos y de mínimos, sabéis que tenemos que utilizar la derivada. La derivada es la forma de sacar los candidatos a máximos y mínimos relativos. Vamos a verlo. Si yo hago f', tengo la derivada de una función potencial, ¿qué tengo que hacer? Os recuerdo, derivada de esto, se bajaba el exponente delante y se disminuía un grado. Lo mismo me pasa aquí, paso el 2 delante multiplicando, sería 16, aquí bajo un grado. Y aquí paso el 1 delante multiplicando, le quito un grado, entonces la t desaparece. Esta sería mi función derivada, f'.
Para ver los candidatos a máximo y a mínimo, igualo a 0 y resuelvo la ecuación. Me queda una ecuación de segundo grado, ya sabéis que utilizo la fórmula. Me queda una raíz que no es exacta, pero bueno, lo vemos con la calculadora y lo ponemos. En este caso me queda 4,12 y 1,21. Esos son los dos valores que me salen, con si cojo el más y si cojo el menos. Bien, ¿cómo sé ahora quiénes son máximos relativos o mínimos relativos? Escribimos una recta, igual que hemos hecho antes. Esa recta, una vez más, como mi función está definida de 0 a 6, la dejo acotada entre 0 y 6. Y aquí en medio, ¿qué coloco? Pues coloco las soluciones que me han salido, 1,21 y 4,12. Bien, para saber si son máximos o si son mínimos, lo que se hace es ir cogiendo la derivada y sustituyendo los distintos tramos que hay aquí. Por ejemplo, lo puedo sustituir en un valor de aquí, otro valor aquí y otro aquí. Si lo hacéis, si lo comprobáis con la calculadora, veis que es positivo, negativo y positivo. ¿Eso qué significa? Cuando una derivada es positiva, significa que la función es creciente, si es negativa, decreciente, y aquí vuelve a ser creciente. Con lo cual, ¿qué podemos concluir de máximos y mínimos? Pues si una función crece y luego decrece, esto es un máximo relativo y esto es un mínimo relativo. Como a mí me preguntan en el apartado B por los máximos, ahora bien, y mucho cuidado con esto, recordatorio importante lo que voy a decir ahora. A nosotros nos preguntan por el máximo valor del beneficio. No nos hablan de máximo relativo, que es el que ha salido aquí. Hablan de máximo y si no dicen nada más se entiende como máximo absoluto. Cuando una función nos hablen tanto de máximo absoluto como de mínimo absoluto, hay que calcular los máximos y mínimos relativos, como ya hemos hecho, pero también hay que tener en cuenta los extremos en los que está definido la función. En mi caso, el 0 y el 6. Entonces, a la hora de ver cuál es el máximo absoluto, yo calcularé f, no f', f de 0, f de 6 y f de 1,21, que es mi máximo relativo. El que me dé un mayor valor de los tres, ese es el máximo absoluto. ¿De acuerdo? Este va a ser máximo relativo igualmente, pero el máximo absoluto es el que me dé el mayor valor al sustituir entre esos tres. Vamos a hacerlo. Por lo tanto, si os dais cuenta, a mí el que me ha dado un mayor valor es este. Por cierto, esto está en miles de euros, esto sería un beneficio de 18.000 euros. Este es el máximo absoluto. Entonces, en respuesta a la pregunta, ¿cuándo se alcanzó el máximo beneficio y cuál fue? Habría que decir, el máximo beneficio se alcanzó el sexto año, t igual a 6, y fue de 18.000 euros. Máximo beneficio a los 6 años y fue de 18.000 euros. Si queréis copiar, como siempre, pausáis el vídeo y lo copiáis. Yo voy a continuar con el C. ¿Qué nos dicen en el apartado C? Bien, nos dicen que hagamos lo mismo que hemos hecho en el B, pero para el mínimo, para pérdidas. Claro, obviamente, si nos hablan de pérdidas, me están hablando del mínimo valor de la función, me están hablando del mínimo absoluto. Lo mismo. El mínimo relativo es un candidato a mínimo absoluto, a lo mejor lo es, ya lo veremos, pero es un candidato, hay que compararlo con los demás, con lo cual aquí habría que hacer lo mismo que antes, comparar con los extremos, 0 y 6. Entonces yo haré estos tres valores igual que antes. Si lo hacéis con la calculadora veréis que sale lo siguiente. Por lo tanto, en este caso sí que ha coincidido, el mínimo relativo además es mínimo absoluto. En el caso del máximo no ha coincidido, aquí sí. Entonces, ¿qué respondemos? ¿Cuándo se alcanzó la máxima pérdida y cuál fue? La máxima pérdida se alcanzó a los 4,12 años y la pérdida fue, pensad que esto hay que multiplicarlo por 1000, de 4.060 euros. Eso sería la solución del apartado C. Pausáis si queréis, como siempre, lo copiáis, yo continúo con el D. En este último apartado nos preguntan si después del t igual a 6, porque la función en principio iba hasta el 6, volverá a haber un ciclo de beneficio y pérdida. ¿Qué habría que responder a eso? Pues según lo que hemos calculado, si recordáis, cuando hemos utilizado la derivada, a mí me quedaba que a la función le ocurría esto. La función crecía, es cierto que nos hemos detenido en el 6 para representar, pero a la hora de resolverla no ha salido más soluciones después del 6. ¿Qué quiere decir eso? Que a partir del 4,12 años la función es creciente, de hecho aquí ya es positiva, y ya no vuelve a bajar, porque no hemos encontrado otro extremo relativo que fuera un máximo y nos hiciera bajar otra vez.
Con lo cual, no va a haber más ciclo de beneficio y pérdida. El beneficio de la empresa seguirá subiendo y subiendo indefinidamente. Ya solo queda periodo de beneficio, ya no habrá pérdida. Si queréis, lo redactamos. Esto es lo que podríamos concluir. Como la monotonía, el estudio de cuándo es creciente y decreciente, eso es la monotonía, me dice que la función es creciente a partir del 4,12 y en t igual a 6, que es donde nos preguntan, ya es positiva. Después de t igual a 6, como es creciente, será siempre positiva y solo habrá beneficios. Ya no caben las pérdidas, solo irá hacia arriba. Con eso terminaría el vídeo del ejercicio 5. Como siempre, cualquier comentario o duda lo escribís, intentaré ayudaros. Os recuerdo que os suscribáis, que tengo una lista con los demás ejercicios de todos los problemas de este modelo y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo.